Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, para mí una satisfacción enorme estar en un acto donde vamos a presentar un libro, que en estos tiempos es una cosa excepcional y me parece que es una alegría compartida por todos, que bueno, pues seamos capaces entre todos de que pese a los tiempos en los cuales estamos, que desgraciadamente actualmente bueno, se edita poco, tengamos la gran suerte de poder presentar este libro de don José Manuel de Taoro Martín, este que tenemos aquí, que bueno, ella está aquí conmigo y vamos a tener la suerte que nos explique luego pues el contenido cuál es, que lleva como título 465 modismos muy usados. Yo creo que es una aportación no solamente de edición, sino una aportación a nuestra cultura canaria importantísima, pues porque bueno, se recogen frases y expresiones que hemos usado pues desde hace muchísimos años, pero que desconocemos su origen, cuál es, su origen sintáctico, semántico, los usos que tienen y por qué pues han ido incorporando a nuestra lengua canaria, ¿no? Y bueno, yo creo que es importantísimo el trabajo, sobre todo de investigación, que ha sido, supongo yo, intenso. Casi 5 años. Bueno, me está aquí contando que son 5 años de trabajo y por supuesto creo que esto es una aportación de algo que no está escrito y que va a suponer un plus y una incorporación fundamentalmente a muchísima gente joven que desconoce absolutamente el carácter y todas estas expresiones que, como antes dije, pues han formado parte de nuestra vida y de nuestra habla prácticamente usual, ¿no? Pero aquí se nos explica dónde, cómo, cuándo. Yo que he tenido la suerte de poderlo tener desde hace ya algunos días, pues francamente me he quedado sorprendido de la rigurosidad del trabajo inmenso, que no me sorprende por lo que está escrito, porque ya conozco pues las formas que bueno, el profesor tiene de trabajarlo bien, investigarlo bien y sobre todo hacerlo como un libro se tiene que hacer siempre, con rigurosidad histórica, porque esto va a quedar para siempre. Nosotros como entidad pública satisfechos de haber podido contribuir, de que, bueno, una vez más quiero recordar que el tercer libro tuyo, ¿no? Sí. Pues una vez más pues hayamos podido contribuir en su municipio, en su pueblo, pues a un trabajo arduo, no solamente en el plano lógicamente didáctico y educativo. El profesor tiene una trayectoria muy larga durante muchísimos años y ahora en sus años de júbilo pues bueno, está contribuyendo, que me parece interesantísimo, a seguir pues trabajando, colaborando, insistiendo en esta parte tan importante que es pues escribir, instruir y enseñar pues parte de la identidad nuestra canaria. Y sin nada más, pues realmente el verdadero actor de este acto de hoy es el que ha sido capaz de elaborar este libro, que lo vamos a poder tener pues a nuestro acceso en estos días próximos. Brevemente les diré que el libro es una mezcla de lengua e historia. Me atreví con ello porque en principio yo hice la carrera de filología románica y luego saqué la cátedra de geografía e historia de instituto, y eso me ha ayudado precisamente a echar mano a la investigación para sacar a luz este libro. Es un libro que recoge, porque hay muchísimas frases hechas, frases que ha creado el pueblo o han creado los historiadores o han creado los literatos y se manejan en nuestras conversaciones. Pero me he dedicado exclusivamente a un tipo de frase, porque también está el refrán, que no es este caso, o el proverbio, que tampoco lo estudio aquí,
ni los adagios, aforismos, solamente el modismo, que es, también se puede llamar o se llama coloquialismo, porque son los que empleamos en nuestras conversaciones entre amigos, familiares, la gente en general. El modismo es como una píldora que uno mete en las conversaciones para darle a esa conversación chispa, alegría, gracia, sorprender con la forma de enfocar una cuestión, metiéndole de vez en cuando estas frases que a veces tienen más valor que la propia palabra que podría definir un objeto, una cosa, una persona. Tiene más profundidad utilizar un modismo más que la propia palabra que designa el objeto, ¿no? Como les decía, es una obra que me ha costado casi a diario meterme en internet, leer muchos libros directamente, visitar las bibliotecas, la de aquí, la del puerto, la de Santa Cruz, y entrar en las grandes bibliotecas a través de internet, por ejemplo, la Central de Madrid y muchas universitarias. Y es curioso lo que les voy a decir. Donde más material encontré no ha sido en España, ha sido en Hispanoamérica y especialmente en las dos universidades americanas de América del Norte. Una, la de Toronto en Canadá, sección de español de la Universidad de Toronto, que tienen libros digitalizados, libros españoles desde el siglo XIII hasta el XVIII, incluso el XIX, antes que la propia Biblioteca Nacional de Madrid. La razón es técnica. Hasta hace bien poco los libros antiguos se digitalizaban hoja por hoja en los aparatos, y eso tardaba muchísimo tiempo, y por eso eran pocos los libros que iban saliendo cada año digitalizados vía internet. Pero ya, tanto en Canadá como también en la universidad, bueno, en Estados Unidos, entré también en la Universidad de San Diego, en California, que tiene también digitalizado prácticamente todo, igual que en Toronto. La razón de que por qué en América del Norte tenían libros españoles digitalizados, libros antiguos, digitalizados antes que en la propia España, es que ya ellos tenían aparatos en los que ya no era hoja a hoja, sino el libro se metía y la máquina hacía inmediatamente la copia, ¿no? De manera que me sorprendió muchísimo encontrar mucho más cosas en América que aquí, que en España. He recogido modismos, hay miles y miles, porque todo el mundo lo utiliza en las conversaciones, pero he cogido los más significativos, los que más usamos aquí mismo en Canarias, también en la península. Los propiamente canarios en el libro van marcados con una estrellita, son nuestros, surgidos aquí, pero también ya se han trasladado a través de nuestros emigrantes a Hispanoamérica. Hay muchos modismos nacidos en Canarias que fueron llevados allá y han vuelto retornados cambiándole algunas cosas. Y de allá también, de Hispanoamérica, hay modismos que nacieron allá y que ahora usamos nosotros aquí como un modismo canario más. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar, cuando uno se refiere a una persona que ha muerto, decir, se fue a la Chacarita, o se va para la Chacarita. La Chacarita es el cementerio más grande de Hispanoamérica y posiblemente de los mayores del mundo. Son, no sé si cuántos, creo que son miles de hectáreas, en un cementerio enorme en las afueras de Buenos Aires, de manera que esa frase que tenían los argentinos de se fue por la Chacarita, es decir, se murió,
fue traída a Canarias por los emigrantes y aquí se utiliza, yo lo he oído muchísimas veces, yo mismo la uso con mucha frecuencia, ¿no? Y hay muchísimas frases, no las he podido coger todas, lógicamente, nacidas aquí en las islas. El campo canario es un venero de creación de esta frase, porque, como comentaba con Melo antes, el campesino es está muy pegado a la naturaleza y es muy observador. Por ejemplo, uno que, bueno, lo he oído recientemente, pero que por lo que parece ya existía desde no siglos, pero sí décadas. Cuando el Teide se pone el sombrero, agua espero, está claro que es una creación de un agricultor, porque apunta a una realidad a través de un modismo, y está mejor explicado que decir el Teide tiene esto, va a llover. La frase ya lo indica absolutamente todo y con rima además. Cuando el Teide se pone el sombrero, agua espero. De manera que me he tenido que hacer un expurgue de aquellos modismos que o no los usamos aquí o no tienen un mayor interés. Solo me he dedicado y por eso pongo la cantidad, 465 modismos, los que más he oído yo aquí en las islas, no solamente en esta isla, sino incluso por mi condición por el hecho de que mi mujer es gomera. He viajado mucho a La Gomera y he recogido allí también algunos, pero que ya usábamos también aquí, pero que los usan también allá, o sea que se ha extendido en las islas. El caso, por ejemplo, ustedes han oído decir, más viejo que la cruz de piedra, una frase que nació en La Laguna, pero hoy todavía se emplea en La Laguna, pero que ya se utiliza en toda, al menos en la isla de Tenerife, que yo sepa, ¿no? Otros modismos canarios han surgido de las antiguas ancianas que practicaban una medicina, digamos, tradicional, como eran curar el susto, el buche virado, los retortijones, etcétera, etcétera. De ahí nació, por ejemplo, tener la frase tener el buche virado, que se decía antes, tengo el buche virado, y es tener problemas estomacales muy molestos. Se lo leo porque es corto. Las antiguas curanderas de las zonas rurales canarias, en su mayoría ancianas, practicaban una medicina doméstica y natural con la que eran capaces de sanar las afecciones infantiles más comunes con rezos, pero sobre todo rezos y santiguados, que eran signos supersticiosos con cruces hechas sobre alguien diciendo ciertas oraciones, pero también con emplastos vegetales, masajes con aceite. Por ejemplo, curaban corrientes de aire, que se decía, mal de ojo, sustos, insolaciones, carne abierta, buches virados, eran indigestiones. Con respecto a lo del buche virado, que es el modismo, tener el buche virado, recordar que es el nombre coloquial que se da al estómago aquí entre nosotros. Se decía que un niño tenía el buche virado cuando padecía fuertes retortijones, dolores agudos y breves que se sienten en las tripas, generalmente por una indigestión originada por comer algo en mal estado o caliente o fruta verde. El remedio más usual era darle masaje en el vientre con aceite tibia macerada en hojas de tártago. Y así la mayoría de los modismos que he podido recoger ya digo, lo más interesante de Canarias, y con una atención especial a aquellos de la península, surgidos en la península, o ya dije antes, o en Hispanoamérica, que utilizamos también nosotros
Y hay, por ejemplo, recuerdo ahora, en Andalucía se dice, cuando una persona está mal de la cabeza, está mal de la cholla, porque la cholla es la palabra que indica la cabeza en Andalucía, la palabra popular. Y aquí nosotros decimos, vino ese modismo y nosotros lo cambiamos a estar como una chola, en vez de una cholla, que es la cabeza, una chola. Está como una chola, cuando la frase original está como una cholla, mal de la cholla. Y así montones que fueron traídos de allá, de la península, y aplicados de forma igual o distinta aquí en Canarias, como acabamos de ver. Luego hay otros canarios que no han pasado, que no han salido de aquí, así como la mayoría han salido hacia América y los de la península hacia aquí. Hay otros que son propios nuestros que no han salido sencillamente porque no expresan fuera de Canarias algo que les interese o que lo puedan aplicar en otras partes de nuestro país. Por ejemplo, ser un sanguango, un singuango. Ser un singuango es ser medio abobado, torpe, perezoso, incumplidor. Ese es un singuango. Pues viene de la palabra sanguango, nuestra, canaria, que significa desmañado, bruto, indolente. En su origen era una palabra gallega, en su origen, o posiblemente incluso portuguesa, pero que ya allí ha desaparecido y solo se conserva, que yo sepa, esta frase en Canarias, según he podido constatar. Tanto sanguango como singuango están emparentados con zancón, zancudo, que significa persona que tiene las piernas largas, de ahí viene lo de singuango realmente. Y por eso se dice a un joven alto y desgarbado, se le llama zangón, aquí entre nosotros. Y que suele ser una persona ociosa, alta, desmañada, ociosa, que tiene ya edad para ir a trabajar y no trabaja. Ese es un zangón. Y del zangón nació sanguayo, hombre alto también, ocioso, que se hace el bobo para no dar golpe, pero que saca provecho. Y unido con zángano, que es singuango unido a zángano, que el zángano es una persona, bueno, ya sabemos que es un insecto, pero que aplicado a una persona indica una persona negada, haragana, que vive de lo ajeno y no trabaja. Y también de origen gandumba, individuo vago, apático. Todo esto vino de singuango, todo esto nació de esta palabra nuestra, singuango, todo esto es demás. Que en el fondo estaba emparentado también con otra palabra canaria ya desusada, que es changallo, que antes significaba perezoso. Bueno, al decir una persona que es un changallo, era un perezoso. Pero esta palabra prácticamente ya no la estamos usando en Canarias. Y en fin, así todos son digamos, cortos, no es cansado leerlo porque cada modismo se explica en 10, 12, 15 líneas, ¿no? Y aparte de lo que significa y el origen, también hago referencia a veces a de dónde proviene la palabra, es decir, a la etimología de la palabra, ¿no? En los casos de los modismos cuyos nombres sean de la gramática normal, no creados ahora, últimamente. En fin, no les canso más. Este es más o menos el contenido del libro, histórico, lingüístico, fraseológico, una mezcla de elementos, como ven,
gramaticales e históricos, metiendo por medio nuestra forma de crear entre nosotros estas frases. Yo creo que eso es todo. Bueno, pues creo que nos han dado una pequeña clase también, donde nos han explicado los contenidos que este magnífico libro pues podremos disponer de él a partir de ya. Desde luego es un libro obligado que en cada colegio sí que tiene que estar y en las bibliotecas públicas, porque creo que es una contribución muy especial y además, insisto, contribuye a un aspecto que hasta la fecha pues bueno, no había habido nadie que había dedicado todo este tiempo. Hemos hablado de todo un lustro de trabajo y de investigación que no es fácil para que todos pues podamos tener en casa un libro magnífico como este. Buenos días y muchas gracias a todos.